En el estudio de hoy reflexionaremos acerca de un tema crucial que resuena con urgencia en estos tiempos finales, que como Iglesia del Señor ya estamos viviendo, los días peligrosos que la palabra de Dios nos ha advertido que vendrán al mundo entero. Si vemos con atención por medio de las Escrituras Sagradas, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 nos dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tal como podemos observar, aquí el apóstol Pablo nos da una visión clara de la naturaleza de estos últimos tiempos, describiendo detalladamente un mundo lleno de egoísmo, arrogancia y falta de amor por lo bueno, marcando así categóricamente la corrupción moral y la superficialidad espiritual, la cual prevalecerá en estos últimos tiempos. De igual manera, podemos ver que este pasaje no solo nos brinda un aviso sobre el declive moral, sino que también resalta la necesidad urgente de acercarnos más a Dios, de aferrarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo en medio de un mundo sumergido en la crisis y el caos. Por tanto, estas palabras son una clara advertencia y un fuerte llamado de atención para la iglesia de hoy. Entonces, continuando con nuestro estudio, si vemos detalladamente la palabra de Dios, nos dice que el fin se caracterizará por un aumento en la maldad y el alejamiento de Dios. Primeramente, debemos tener presente que fue nuestro Señor Jesucristo mismo quien nos advirtió que todo esto pasaría. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como podemos notar, esta es una de las señales más evidentes de los últimos tiempos, un mundo cada vez más frío donde el amor y la compasión son reemplazados por la indiferencia y el egoísmo. Además, si vemos con atención en el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículos del 26 al 30, nos dice la palabra del Señor: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí, nuestro Señor Jesucristo compara los últimos días con los tiempos de Noé y Lot, señalando que, así como las personas vivían despreocupadas y ajenas a la inminente destrucción, así sucederá antes de su regreso. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Este texto nos recuerda que la satisfacción espiritual puede ser mortal. Ahora, si vemos más adelante en el libro de Hebreos, veremos que se nos habla de un tiempo en que Dios sacudirá todo lo que puede ser sacudido, para que permanezca lo que es inamovible. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos del 26 al 27, nos dice la palabra del Señor: en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de estar firmes en nuestra fe y arraigados completamente en nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro fundamento inquebrantable. Asimismo, debemos tener presente que estos tiempos peligrosos no tienen por qué sorprendernos.
Todo lo contrario, esto debe motivarnos a permanecer alertas, vigilantes y sobre todo preparados, así como en la parábola de las 10 vírgenes, con nuestras lámparas siempre llenas. Nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir por su iglesia, en el que se llevará a cabo este maravilloso evento del arrebatamiento de la iglesia. Y es entonces que el mundo entero entrará en el periodo a lo que la palabra de Dios lo denomina como la semana 70 del libro de Daniel, o también como el tiempo de la angustia de Jacob. Serán tiempos en donde la humanidad entera entrará en este periodo, en donde la ira de Dios caerá sobre el mundo entero. Serán tiempos muy fuertes donde aquellas personas que se queden pasarán por este periodo de la gran tribulación, tiempo en donde el anticristo matará a todo aquel que no lo adore y reciba su marca en la mano derecha o en la frente. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 15, nos dice la palabra del Señor: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Sin embargo, hoy nos centraremos en cómo podemos vivir piadosamente en medio de la confusión y la maldad que caracteriza estos tiempos finales, siendo luz en medio de toda la oscuridad que nos rodea y sosteniendo, por sobre todo, la verdad de Dios con firmeza y valentía. Por tal motivo, como verdaderos cristianos debemos evaluar cómo está nuestra fe, asegurándonos así de que no sea solo una apariencia externa. Esta es la razón por la cual se nos llama a mantenernos firmes en la verdad y practicar una devoción genuina, incluso ante la presión de un ambiente cultural tan negativo que puede llegar a diluir las convicciones de todos aquellos que no se encuentren bien cimentados en la fe. Y es por ello que el mensaje central de las Sagradas Escrituras nos enseña que la única respuesta a la deterioración espiritual de estos últimos tiempos es el tener una vida llena de autenticidad e integridad en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como creyentes, somos llamados a ser verdaderos ejemplos de una fe viva, las cuales contradicen completamente las características destructivas descritas por el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Nuestro Señor Jesucristo se presenta como la encarnación de la verdad en medio del caos. Y es que, aunque el apóstol Pablo nos habla acerca de los desafíos de los días finales, el enfoque cristocéntrico revela que por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo encontraremos la esperanza y la valentía necesarias para confrontar las circunstancias adversas, resaltando de este modo que su vida en nosotros nos capacita para ser completamente diferentes en medio de un mundo que ha perdido su camino. Por tanto, como verdaderos cristianos, tengamos siempre presente que en medio de un mundo lleno de engaños y superficialidad, la auténtica fe en nuestro Señor Jesucristo nos sostiene y nos guía para que podamos vivir una vida con propósito y verdad. Entonces, a continuación, veremos 4 puntos muy importantes que como creyentes debemos tener siempre presente. Primero, el peligro de una confusión continua. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 2, nos dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Si analizamos a detalle, podemos notar que el apóstol Pablo inicia su advertencia señalando que los últimos tiempos se encontrarán marcados por una intensificación de la corrupción moral, comenzando con el egoísmo y la avaricia. Es por ello que el apóstol Pablo nos recuerda y nos resalta que debemos mantenernos siempre centrados en nuestro Señor Jesucristo, quien nos capacita para reflejar el amor y la humildad verdadera y así no dejar llevarnos por las corrientes de estos tiempos difíciles. Segundo, explorando la raíz del problema. La palabra de Dios nos dice, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 3, nos dice la palabra del Señor: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Es de vital importancia el poder meditar sobre la descripción que nos brinda el apóstol Pablo acerca de una sociedad completamente insensible, donde tanto la falta de amor y el menosprecio por el bien prevalecen.
En una cita de Warren Wiersbe dice: Cristo advierte a los santos que, primero, sean vigilantes, estén alerta. Segundo, afirmen lo poco que tienen. Tercero, recuerden la palabra que han recibido y oído. Y cuarto, perseveren y se preparen para cuando Él venga. Los tiempos peligrosos o difíciles se caracterizan por la presencia y el incremento de personas despiadadas. En este término se describe así a los individuos que son lo opuesto a ser amables, pudiendo de esta manera compararse en sentido figurado con fieras salvajes. La palabra de Dios nos dice en el libro de Tito capítulo 1 versículo 12, nos dice la palabra del Señor: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. En consecuencia, todas estas personas, al carecer de afectos naturales, comienzan a actuar como bestias, mostrando una crueldad semejante a la de las fieras salvajes. Por tal razón, el comportamiento de estas personas refleja la inevitable consecuencia de haber perdido toda sensibilidad y compasión humana. Entonces, ¿cómo se relaciona el enfriamiento del amor con el aumento de la maldad? Las escrituras sagradas son muy claras al decirlo. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 12 nos dice la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como podemos notar, el enfriamiento del amor es una consecuencia directa del aumento de la maldad en la sociedad de los últimos tiempos, lo cual llevará a una decadencia tanto moral como espiritual. Asimismo, este enfriamiento no solo se refiere a un distanciamiento entre las personas, sino también a una pérdida completa de devoción hacia Dios. Tercero, el peligro de los corazones engañosos. Veamos a continuación por medio de las escrituras sagradas en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 4 nos dice la palabra del Señor: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es necesario como creyentes el poder reflexionar acerca de cómo la traición y la arrogancia predominan, según lo expresado por el apóstol Pablo, reflejando así un alejamiento radical de los valores cristianos. Este enfrentamiento nos llama a nosotros como cristianos a retomar al modelo de vida el cual nos mostró nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó acerca de la humildad y la lealtad. Es a través de esta lucha que nosotros como verdaderos cristianos somos llamados a revisar nuestro compromiso y testimonio cristiano, recordando siempre que es solo a través de nuestro Señor Jesucristo que tenemos el poder para resistir el orgullo y la deslealtad. Cuarto, la fragilidad de una fe superficial. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, nos dice la palabra del Señor, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas personas aparentan ser religiosas y afirman ser cristianas, pero sus acciones desmienten sus palabras. Su comportamiento impío revela que están viviendo una falsedad, ya que en sus vidas no se manifiesta el poder de Dios. Entonces, ¿qué nos advierte el apóstol Pablo sobre la apariencia de piedad y su verdadero significado en el versículo que acabamos de leer? Visualiza una congregación llena de personas que parecen devotas, levantando sus manos y alabando a Dios. Sin embargo, al salir de la iglesia viven sus vidas llevando frutos de orgullo, chisme y egoísmo. La palabra de Dios nos advierte que debemos evitar a aquellas personas que tienen la apariencia de piedad, pero que carecen de una relación verdadera con Dios. No se trata de lo que vemos en la superficie, es un llamado a profundizar en nuestra fe y vivirla auténticamente. Quizás consideres cómo el apóstol Pablo describe un aspecto particularmente relevante: la apariencia de piedad sin su esencia. Por consiguiente, es de vital importancia el poder entender que nuestro Señor Jesucristo busca transformaciones genuinas y no simples religiosidades. Este punto desafía a cada creyente a asegurarse de que su devoción no sea vacía, sino que salga de un corazón transformado por Cristo. Fomenta una fe auténtica que no solo hable, sino que también actúe con el poder del Espíritu Santo. Y es que es muy fácil caer en la rutina de la religión de fin de semana. De ahí la importancia de reflexionar sobre cómo podemos ser un embajador del Evangelio. Es tiempo de doblar rodillas y orar,
y ser conscientes de que nuestras acciones reflejen la transformación interior que Cristo ha hecho en nosotros, siendo así un agente de cambio basado en la obra genuina que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Señor, para que cada día podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo, y que podamos, oh Dios, llevar su palabra, que podamos predicar tal como usted nos lo ha ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.